China, una nación milenaria, un gigante que impresiona al mundo con su poder económico, su cultura ancestral y sus ciudades futuristas. Pero detrás de los rascacielos de Shanghái, de la Gran Muralla y de los templos majestuosos, existe una realidad muy distinta. Pobreza extrema, control social, represión y secretos que rara vez se cuentan. Es un país que parece vivir entre la tradición y la modernidad, entre la espiritualidad de sus ancestros y la vigilancia implacable de su gobierno. Hoy, en Mundo al Descubierto, viajaremos a China, la nación controlada por la vigilancia total, un lugar lleno de misterios, contradicciones y sombras. China se presenta al mundo como la segunda economía más grande, un coloso de crecimiento vertiginoso. Sus ciudades son un escaparate de prosperidad sin precedentes. Pero esta riqueza no llega a todos. Es una historia de dos países dentro de uno. En las grandes metrópolis, el futuro es ahora. Torres de cristal, centros comerciales gigantescos y autos de lujo muestran un país próspero. Una nueva élite disfruta de un consumismo desenfrenado, viviendo en un mundo que parece a años luz de la realidad de sus compatriotas. Sin embargo, al dejar atrás el asfalto, la fachada se desmorona. En las zonas rurales, millones viven aún en condiciones de extrema pobreza, olvidados por el milagro económico. El paisaje de rascacielos se transforma en caminos de tierra. Aquí, campesinos que trabajan de sol a sol apenas logran sobrevivir. Cultivan la tierra con herramientas tradicionales por un ingreso mínimo. Familias enteras viven en casas de barro, sin acceso a agua potable ni a sistemas de salud. Esta brecha crea una dolorosa paradoja. Mientras en Shanghái una minoría vive con lujos inimaginables, en el interior los niños abandonan la escuela para trabajar. Son los niños dejados atrás, separados de sus padres que emigraron a las ciudades. Si algo define a la China moderna, es la ambición de un control total, un panóptico digital a una escala nunca antes vista. Mientras sus ciudades se elevan hacia el cielo, una red invisible se teje en las calles. Se estima que más de 600 millones de cámaras, parte del proyecto Skynet, vigilan cada movimiento. El reconocimiento facial no solo rastrea, sino que se integra en la vida cotidiana, para pagar en una tienda o incluso obtener papel higiénico en un baño público. Todo está conectado al sistema de crédito social, un mecanismo que asigna una puntuación a cada ciudadano, premiando la obediencia y castigando la disidencia. Las infracciones van desde lo serio, como una crítica al gobierno, hasta lo aparentemente trivial. Cruzar mal la calle o no clasificar la basura. Cada acción es registrada y calificada. Una puntuación baja puede significar la prohibición de comprar boletos de tren, un acceso a Internet más lento o la exclusión de ciertos trabajos. La sensación de estar permanentemente observado se convierte en una realidad asfixiante para millones. Es una cárcel sin muros físicos, donde los barrotes son digitales y la vigilancia es el guardián. En este nuevo orden, la libertad personal se desvanece, supeditada a la obediencia total. El objetivo final no es solo castigar, sino crear una sociedad tan controlada que la disidencia ni siquiera llegue a concebirse. La espiritualidad es un tapiz milenario en la vida china. El taoísmo, el budismo y el confucianismo no son solo religiones, sino filosofías que forman el alma cultural del país. Durante siglos, estas corrientes se han entrelazado, creando un sincretismo único que guía la vida de millones. Pero en la China moderna, este mundo espiritual choca con la vigilancia del Estado. El gobierno, oficialmente ateo, ve con recelo cualquier organización fuera de su control. Por ello, la religión está fuertemente regulada y muchas prácticas se consideran una amenaza, calificándolas de peligrosas o prohibidas. Aún así, en las aldeas rurales,
Las tradiciones ancestrales persisten. Se mantienen rituales que el tiempo no ha borrado, ofrendas para honrar a los antepasados y una profunda creencia en los espíritus que habitan montañas y ríos. Son prácticas que combinan magia, superstición y religión. Este mundo espiritual también tiene su lado oscuro. Algunos templos son vistos como lugares malditos, portales custodiados por entidades resentidas. Las leyendas locales advierten que quienes entran sin respeto pueden atraer la desgracia, enfermar o incluso desaparecer. Los relatos de los aldeanos, susurrados con temor, hablan de espíritus vengativos que castigan a quienes profanan su silencio con aflicciones inexplicables. Y aunque la ciencia desmienta estas historias, el miedo que inspiran es real. En el corazón de la China rural, estas leyendas son una advertencia de que hay fuerzas más antiguas que la razón y que es prudente no desafiarlas. China ha avanzado en muchos aspectos, pero ser mujer sigue siendo un reto enorme. Durante décadas, la política del hijo único provocó abortos selectivos y abandonos de niñas, generando un desequilibrio poblacional que aún persiste. En las zonas rurales, muchas mujeres aún sufren matrimonios forzados, violencia doméstica y explotación laboral. En las ciudades, aunque hay más oportunidades, las mujeres enfrentan discriminación en salarios y ascensos. El pasado reciente de China está lleno de heridas. El gran salto adelante en los años 50 y 60 provocó una hambruna que mató a millones. La revolución cultural destruyó tradiciones, templos y familias enteras, dejando un trauma que aún pesa en la memoria del país. En 1989, la masacre de Tiananmen mostró al mundo la brutalidad con la que el régimen reprime cualquier intento de protesta. Hoy, ese tema sigue prohibido. Mencionarlo en internet o en público puede traer consecuencias. Los fantasmas de la historia siguen vivos, aunque el gobierno intente borrarlos. China también guarda secretos que fascinan y asustan. Desde ciudades fantasma construidas y abandonadas, hasta cuevas y montañas, donde los aldeanos aseguran haber visto criaturas extrañas. Algunos científicos han reportado luces inexplicables en zonas rurales. Otros hablan de templos donde las estatuas parecen moverse o llorar. Para muchos, son pruebas de que China sigue siendo una tierra de misterios más allá del control humano. A pesar de la vigilancia, de la pobreza y de las restricciones, el pueblo chino resiste. Con celebraciones como el Año Nuevo Lunar, el Festival de los Faroles o el del Medio Otoño, mantienen vivas tradiciones que tienen miles de años. La música, las artes marciales y la gastronomía reflejan un orgullo cultural que no se apaga. Incluso en medio del control más estricto, China es un país de extremos. De rascacielos futuristas y aldeas sin electricidad. De templos sagrados y cámaras de vigilancia. De riqueza y de pobreza, de fe y de miedo. Es la nación de los secretos, del poder y de las sombras. Un país que se proyecta como el futuro, pero que sigue marcado por los fantasmas de su historia y por el control absoluto de su presente. China no es solo una potencia mundial. Es también una nación atrapada entre la gloria de su pasado, las cadenas de su presente y los misterios de su futuro. Mientras la noche cae sobre las infinitas ciudades de China, las luces de neón iluminan las historias silenciosas de millones. Cada rascacielos, cada callejón sombrío, guarda una promesa y una advertencia. El futuro aquí se está escribiendo en tiempo real. Entre las luces deslumbrantes, entre las esperanzas silenciosas, una nación se encuentra en una encrucijada. La tradición, la ambición, la memoria, el progreso. Desde las alturas de las maravillas modernas hasta las profundidades de los misterios antiguos, China sigue siendo una tierra que inspira y desafía al mundo. El viaje está lejos de terminar. Y a medida que las luces de la ciudad se desvanecen en el horizonte, una verdad permanece. La historia de China aún se está desarrollando y sus mayores secretos aún están por revelarse. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima. Sigan preguntando, sigan descubriendo. Aparece la tarjeta de título final, China, la nación de contrastes, una historia aún por desplegar.